Muy bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es uno de esos importantes candidatos a Defensoría del Pueblo. Con él vamos a hablar de en qué consiste la Defensoría del Pueblo y muchas cosas sobre este particular. Pablo, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches a ustedes. Yo hasta impresionado estoy porque es tribuna juvenil. Ya uno está en un punto que ni la ley de juventud a nosotros nos ampara. Está con el proceso del cambio de nombre ya. Sí, porque te iba a decir, y esta generación como juvenil hay que ponerse como adulto joven contemporáneo. Ese tipo de aspectos, porque mira, es más, mi hijo lo ve y dice, papi, ¿cómo que juvenil? Sí, sí. Pablo, la primera pregunta que me nace, porque la sociedad así también me imagino que lo requiere, es ¿qué es un defensor del pueblo? En sí, ¿cuál es el rol principal de un defensor del pueblo? Mira, el defensor del pueblo es una figura constitucional, la cual se creó en principio mediante una ley, la 1901. Luego la evolución de la sociedad dominicana llevó a la reforma de la Constitución 2010 y se estableció en su artículo 190 y se define como un órgano extrapoder, el cual tiene dentro de sus funciones la defensa del ciudadano frente a la administración de los derechos fundamentales. Más que todo se encarga de la buena administración pública y garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. Es un marco general, pero en términos prácticos, el defensor del pueblo, para ser un ente más operativo, más fuerte, lo que busca es que el administrador no cometa hierros, no cometa errores que puedan afectar al ciudadano como tal. Porque para nadie es un secreto, no hay funcionario público, por ejemplo, aquí está Gustavo, que no quiera hacer una buena gestión. Claro. Todo el mundo quiere hacerlo bien. Ahora, dentro de esa gestión que se realiza, ahí entra justamente el problema. Tú cometes errores y hierros. Entonces, tiene que haber una figura con legitimidad, con peso constitucional en este caso, que pueda generar algún tipo de interacción sobre la base, claro está, de lo legal, de lo que plantea las leyes de cada una de las instituciones y el procedimiento administrativo en sentido general, para ir pasando desde lo particular, vamos a decir, en un sentido de una resolución, un recordatorio, una visita, una advertencia de ley, para entonces ya terminar haciendo el aspecto que nadie quiere, que es litigio estratégico. Específicamente el litigio estratégico se da en dos casos, y Gustavo, que es abogado, lo sabe, en la parte de derecho administrativo y derecho constitucional. Eso no existía cuando se planteó la ley 1901. Eso fue justo después de la reforma de la Constitución, que se saca la Constitución 2010, y ahí tú tienes dos grandes escenarios jurisdiccionales, que está el derecho a través del Tribunal Constitucional y el derecho a través del Tribunal Administrativo. Porque anteriormente, cuando se visualizó el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas era también un tribunal contencioso administrativo. Entonces, ese armazón de lo que implica el régimen de funcionamiento del Estado crea la posibilidad de que un actor, en este caso político institucional, y significo lo de político institucional porque dentro de un régimen, un pacto social, sí, en este caso un pacto político que es la Constitución, tiene que haber los contrapesos que permitan justamente que el ciudadano reciba lo que está definido como el estado de bienestar, o que pueda recibir lo que plantea la Constitución en su decálogo, bueno, en su listado de derechos fundamentales, que va del 37 al 62, y es lo que motiva el defensor del pueblo. Incluso, y perdóname Gustavo, un aspecto a significar del tema del defensor es el perfil. Tiene que ser un experto en la buena administración pública y la gestión gubernamental. ¿Por qué ese aspecto? Y está en el artículo 5, acápite F. Porque el defensor del pueblo no es un troglodita, no es una persona que enfrenta, es una persona, un individuo, una institución, mejor dicho, que lo que se dedica es a buscar soluciones dentro de manera sumisa. No sumisa, o sea, vamos a decir de manera sencilla, sí, pero sabiendo que tiene las herramientas jurisdiccionales para poder hacer efectivo ese derecho de ese individuo. Y justamente es lo más interesante, esa inteligencia emocional que tiene que tener la figura, porque no es un órgano colegiado, es unipersonal. Claro, Pablo, nosotros vemos acá en tu biografía, una biografía muy completa para una persona tan joven como tú. Vemos que estudiaste Psicología Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí también hiciste un posgrado.
Tienes también un doctorado en gobierno, política pública y sociedad. Un máster también en alta dirección pública en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y que ha tenido varias posiciones. ¿Qué mueve a una persona como tú a aspirar a un tema donde a veces se sale hasta embarrado, o sea, por un país en el que tiene tantas situaciones y en la que probablemente esa función a veces no pueda resolver los conflictos? Mira, ahí entra el sentido de pertenencia y en este caso de ciudadanía responsable. Y justamente ese concepto de ciudadanía responsable es la que lleva a que un grupo de profesionales, tanto nacionales como internacionales, nos unamos en un proyecto que se llama la Magistratura del Defensor, que lo que busca es legitimar socialmente el defensor del pueblo, y eso viene desde el tiempo que yo asumí la dirección ejecutiva del Tribunal Constitucional. Aparte de haberlo constituido, creado, certificado de norma de ISO, el Pleno del Tribunal Constitucional me delegó una función que yo hice por espacio de un tiempo, donde pude ayudar en ese momento a la primera defensora del pueblo a hacer su organigrama, sus primeros procesos y los primeros funcionarios que interactuaron para poder generar lo que era el defensor del pueblo que hoy aspiro. O sea, que conoces bien la institución. Y ahí va la motivación. Yo digo, bueno, o planteamos en un escenario de ciudadanos, tenemos el Tribunal Constitucional creado, yo no voy a entrar en valorar positivo o negativo ninguna sentencia, independientemente hice un análisis de 82 sentencias sobre la base de este trabajo. Pero el actor constitucional que ayuda a viabilizar esos reclamos de los derechos a través de los amparos y otras figuras jurídicas es el defensor del pueblo. Entonces tú necesitas un defensor del pueblo bien estructurado, con capacidad, con un modelo de gestión, con una serie de procedimientos, un referente en términos de la eficiencia pública para poder tener la legitimidad y que el ciudadano reciba los resultados. Porque al fin y al cabo el defensor se nutre de los impuestos. Entonces tiene que ser necesariamente una figura que revista respeto en el ciudadano y que permita con eso legitimarse frente a la autoridad para que pueda decir, bueno, quien está viniendo donde mí es una persona que conoce el Estado y que me está buscando soluciones para de alguna manera yo poder hacer más eficiente mi labor, en este caso un ministerio, una dirección general o cualquier institución del sector público, porque justamente es el marco de acción del defensor del pueblo. Pablo, hemos observado en toda la prensa toda esta semana que tu nombre sale a sobresalir entre los otros. ¿Por qué? Porque muchos medios hacen un énfasis que estamos en presencia del único aspirante a la Defensoría del Pueblo que no está vinculado a un partido político. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esto? Bueno, no solamente que no estoy afiliado, que no tengo partidarismo, sino que es el que sacó la mejor cualificación, la mejor puntuación en un proceso libre, transparente que se dio en la Cámara de Diputados. O sea, gracias a Dios, yo pude obtener 97.44 de 100 puntos. Increíble. Entonces, si tú te abocas a un proceso de competencia, como me formaron a mí en el caso en España, donde tú tienes que entrar a concurso público para poder ser parte de la carrera, en este caso, bueno, pues nosotros nos abocamos al punto. Tú me planteas cuál es el escenario, yo asumo la responsabilidad de inscribirme, de postularme en este caso, porque no es un cargo electivo, de postularme. Hay una serie de instituciones, el Instituto Dartiano, Don Negro Vera, 300 y tantos, para no mencionar a nadie y no quedar mal, que entienden que yo tengo el perfil, y esa es la parte Don que Negro Vera te apoya de Santiago. Sí, con carta, gracias a Dios, y el Instituto Dartiano en cuanto a los valores patrios. O sea, fíjate, yo tengo un referente ético y un referente patrio. O sea, que te está hablando no significa un individuo, y significa un grupo de personas, un colectivo que entienden que se puede darle a la sociedad dominicana sobre la base de una institución como el Defensor del Pueblo, que tiene que ser independiente, pero al mismo tiempo tiene que conocer. Extendiendo la pregunta de Giovanni, ¿a eso se refería entonces el senador por La Vega, don Ramón Rogelio Genao, de que incluso él se quejaba de que esa terna, en esa terna estuvieran dos precisamente que pertenecen al ámbito político? ¿A eso se refería Genao?
Lo que pasa es que hay que tomar, y para eso me van a permitir tomar la ley 1901, Perfecto. específicamente en su artículo 11, el defensor del pueblo, y leo, no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. O sea, la ley es clara. Pero no está un poco ambiguo en la que dice, por ejemplo, si una persona, bueno, renuncia, no pudiera aspirar, o sea, que renunció hace 10 días, 15, o sea... Tú eres abogado, esto es literal. O sea, el espíritu del legislador está acá. O sea, estas líneas, que son 4, te está diciendo claramente cuál es, en términos de participación política, el perfil del defensor. Así como en el artículo 5 te dice unos literales, y el F te dice poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Porque el defensor del pueblo, en su artículo 1, tiene el principio básico de cualquier defensor, que es el principio de la neutralidad. ¿Cómo tú vas a ser neutro si tú estás asumiendo previamente tus prejuicios, tus ideales, asumiendo posiciones cuando tú tienes de alguna manera que buscar el equilibrio en todas las situaciones? Porque tú no puedes ser ni juez ni parte. Tú tienes que ser un articulador de soluciones. Vamos a ir, queridos compañeros, una pequeña pausa. Ahí mismo quiero pedirle a nuestro director, porque es bueno escuchar este tema de la Defensoría del Pueblo, mucha controversia en el escenario público de nuestro país. Vamos a irnos a la pausa, pero vamos a observar antes un corte del senador de La Vega, Ramón Rogelio Henao, que habla de la posición de su partido con relación a este tema, señores, que es importante para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana, que es el defensor del pueblo. Vamos a la pausa y regresamos en esta plataforma. Totalmente la puede rechazar. O elegir quienes de la terna tengan la condición que requiere la ley. ¿Tú podrías proponer eso entonces? Nosotros no vamos a votar por nada que contravenga la ley, porque las leyes están ahí, la ley la hicimos nosotros mismos. En el caso de nosotros participamos. Buenas noches, amables televidentes. Seguimos en esta plataforma Tribuna Juvenil. Esta noche nos distingue con su presencia abogado de los tribunales de la República, como decimos, Pablo Ulloa, que en estos momentos aspira a ser el defensor del pueblo independiente que necesita la República Dominicana. Pablo, mucha controversia con este tema, mucha controversia. ¿Tú crees que al final de la curva ese espíritu que tiene el legislador, como tú le expresabas a nuestro querido amigo Gustavo, del respeto y lo que es la finalidad que tiene el defensor del pueblo, se respete al final? ¿Cómo tú ves esto? Mira, si yo estoy aquí con ustedes, es porque yo creo en la institucionalidad democrática. Yo me formé sobre la base de la democracia y yo nada más conozco un solo sistema, que es este. Y nada más amo un solo país, que es República Dominicana, independientemente de clase en otros países y tenga relaciones comerciales o de cualquier índole académica y demás en otros países. Entonces, ¿qué te está diciendo un ciudadano normal y corriente de la República Dominicana? Yo estoy apostando al resultado de un debido proceso y estoy visualizando que sobre la base de esta experiencia la República Dominicana puede crecer, puede madurar, porque esto es un proceso de desarrollo. Lo que pasa es que ahí los actores de carácter institucional, de carácter político, tienen que entender que la dinámica de la sociedad dominicana ha cambiado. Hay una ciudadanía con mayor responsabilidad, hay una ciudadanía que está observando, más crítica, más indolente a situaciones de injusticia, que tiene la capacidad de reaccionar de tal manera. Yo no soy una figura pública, ni pretendo serlo. Y yo me sorprendí de ser tendencia número 2 y número 3 en Twitter en esta semana. O sea, ¿y por qué se da eso? Se da justamente por un proceso que la misma sociedad está cuestionando una serie de acciones, de formas que anteriormente eran normales. Ya esta sociedad ha cambiado, ha despertado sobre la base de ¿qué? De la igualdad, de la justicia, de la equidad. Y esos son los valores que yo estoy promoviendo y estoy apostando a que el debido proceso se va a respetar, porque a mí me amparan dos elementos: la legalidad, por eso planteé la ley,
pero también la institucionalidad, porque hubo un debido proceso. Y en ese debido proceso yo saqué 97.44. O sea, yo entiendo que cualquier ciudadano que escuche estos dos elementos está entendiendo que quien le habla es una persona que está levantando una sola bandera, la verdad. ¿Cuáles fueron los parámetros para esa puntuación? Hay 70 puntos que tienen que ver con el análisis documental, lo que tú decías, los doctorados, maestría, licenciatura, la experiencia laboral, el aspecto relacionado con quién te presenta como tal, el aval moral, que es parte de lo que plantea, y 30% de la entrevista. Entonces, luego de concluido esos dos aspectos, bueno, hay una sumatoria y incluso yo vi una foto ahí de los informes donde está la foto mía con las casillas y se ve ahí la evolución de cómo yo logré esa puntuación. Pero realmente la metodología la definió la comisión de los diputados, los 15 diputados, sobre la base del reglamento legislativo, específicamente entre la página 190 a la 200 y más particular la 199, es que le da la capacidad a esa comisión de definir esa metodología. ¿Y cómo valoras tú, Pablo, a la actual defensora del pueblo, la doctora Zoila Martínez Guante? Doña Zoila ha jugado su rol y yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de los derechos difusos, específicamente el aspecto medioambiental, doña Zoila le ha dado mucha incidencia en su gestión y tú te das cuenta cuando hace el análisis de la gestión, la mayor cantidad de recursos que llegan o de solicitudes que llegan, prácticamente más de un 90% van relacionados a la parte colectiva y difusa. Entonces, ¿por qué ha venido eso? Ha venido por el discurso justamente de preservar el medio ambiente, el agua y demás. Ahora, lo que viene en este proceso justamente es poder asumir lo que existe, pero darle ya el matiz de carácter institucional que yo planteaba en un documento, un paper que mandé a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que me pidieron un análisis comparado de los defensores del pueblo de América Latina, y dentro del aspecto de República Dominicana yo visualicé la parte de la Secretaría del Defensor, con 5 unidades que tienen que fortalecer, la parte de la atención al ciudadano, lo que es la parte de investigación, lo que es la parte de notificación y litigio estratégico, lo que le llamamos la oficina de oportunidades, que es la que tiene el contacto directo con el ciudadano, y la parte educativa, la parte más interesante, porque el otro es más jurisdiccional. Y la parte de lo que tiene que ver con la oficina la oficina de oportunidades implica el aula del defensor, el defensor delegado, el Instituto de Opinión Pública, el Observatorio del Defensor y de la parte de gobernanza, y una dirección ejecutiva que sea la que estructure todo lo que es el modelo de gestión que vamos a implementar en el Defensor del Pueblo, que va a terminar siendo certificada por ISO 9000, que el ciudadano va a tener una carta compromiso donde se va a generar esa experiencia que yo viví con ONAPI cuando me contrataron para poder elaborar el documento que se presentó a lo que es la Fundación Internacional de Calidad, que está con sede en España, y ellos ganaron medalla, que fue la primera institución en el 2011, creo que fue aproximadamente. Entonces, eso es lo que yo planteo junto al equipo, de que podamos llevar el Defensor del Pueblo a un nivel que sea referente en cuanto a la calidad de la administración. ¿Lo llevarían también a presencia nacional? Porque solamente están en la capital y creo que en la provincia. Sí. Creo. Pero lo llevarían ya a nivel de las 14 provincias del Cibao, para el este, el sur. Ahí entra justamente un criterio de eficiencia. Okay. Lo primero que tú tienes que tener es un modelo de gestión probado, que tenga sus resultados y que tenga los productos que están definidos en los manuales y en lo que es el modelo. Y a partir de eso tú poder ampliar. Ahora, ¿qué ha pasado en esta sociedad que no pasaba antes? La interconexión. La tecnología de la información y la comunicación ha generado una dinámica que, por ejemplo, uno de los proyectos que vamos a traer, tenemos los permisos de varias personas que participaron en la parte de derecho de autor de México, que ganó el año pasado el premio de MIT y Google para la parte de ciudadanía. ¿Por qué tú tienes que construir ciudadanía? Porque el defensor termina siendo un articulador, pero ¿de qué? Del ciudadano que se siente vulnerado y confía. Y para tú confiar, tú necesitas ver productos, necesitas ver resultados, de que realmente ahí te pueden resolver. Y eso es parte también de lo que hay que trabajar. ¿Cuál es la imagen del defensor, pero cómo el ciudadano percibe el defensor? Eso es así, Pablo. Veo que esbozas muy bien el plan que tienes, es innovador, creo que a la gente le va a interesar.
Ahora bien, ¿tiene la Defensoría del Pueblo presupuesto para esos planes? Y en caso de no ser así, ¿cómo lo lograrías? Mira, Gustavo, es tanto así que lo que yo te estoy planteando no es un tema de un enunciado. Se mandaron a hacer impresos, pero todo el ciudadano que está viendo la entrevista puede entrar a www.pabloeulloa.com. Ahí está la página web con toda esta información que yo estoy planteando, porque yo soy transparente en mi vida personal y en mi vida pública. Entonces, ahí está, desde el mismo momento que nosotros iniciamos este proceso, la construcción de lo que es una oferta de valor, una propuesta de valor para la sociedad dominicana, que es lo que me ha legitimado en este proceso. Ahora, cuando yo inicié el Tribunal Constitucional, gracias a Dios y al Pleno del Tribunal, a mí me entregaron 450 millones de pesos. Yo cuando me fui lo dejé en 1.000 millones de pesos, certificado por ISO 9000, y en ese momento que me entregaron la ley del tribunal, yo tuve que sacar desde el RNC hasta todos los procesos internos. Antes de yo llegar al tribunal, yo administraba como gerente préstamos del BID, Banco Mundial, Unión Europea y Cooperación Española. Quien te habla, lo que ha sabido es eficientizar los recursos que tiene para sobre la base de esos resultados poder decir necesito o no necesito. El presupuesto del Defensor del Pueblo para un primer tramo es suficiente. Ahora, con una visión gerencial. ¿De cuánto es? ¿De 300? 185 millones de pesos. ¿Tú no crees que, ¿185? ¿Tú no Sí. crees que eso es muy poco? Porque cuando Pero, se habla... pero tú tienes que dar resultados. No, claro, eso es perfecto y esa teoría me gusta, pero ¿tú no crees que, por ejemplo, pudiera pasar un año y tú con ese presupuesto y se vuelva migaja? Porque es como la compra de la casa. Uh-huh. Tú tienes 3 hijos y tú tienes 1,000 pesos. Tú quieres dar la comida. Mira, de los 3 postulantes, el único que te puede decir que recibió un presupuesto y lo duplicó sobre la base de enseñarles resultados a la Dirección de Presupuesto y al Congreso de la República, soy yo. A mí me entregaron 450. Lo entregué en 1.000 millones de pesos. O sea, yo no te estoy diciendo de que es mucho o poco. Yo te estoy diciendo, yo te voy a probar cómo se administra con calidad, con eficiencia. Y sobre la base de los productos yo te voy a decir, necesito más para poder lograr más. Y esa es la parte que la sociedad dominicana valora, Pablo, en la propuesta de nosotros. Citaste algo muy importante que a mí me llamó la atención hace un ratito. Tú hablabas de la sociedad y la institución, es decir, la confianza que debe tener la sociedad en la institución. Y yo te pregunto, ¿dónde llega el defensor del pueblo en vamos a decir, en esa injusticia que tú citaste ahorita ante la sociedad dominicana? ¿Dónde llega el defensor del pueblo donde se vulneren derechos, donde los derechos adquiridos sean tirados por la borda? ¿A dónde llega ahí el defensor? Mira, la ley plantea que el defensor tiene acción en toda institución que reciba fondos públicos. Por lo tanto, estamos marcando una diferencia entre lo que es el accionar privado, empresarial, y lo que es el defensor, independientemente de que tú puedas decir, bueno, pero hay empresas mixtas. Sí, claro que sí. Fonper tiene una serie de empresas y la parte de electricidad y demás, pero ese es el marco general, conceptualmente hablando. Ahora, desde el punto de vista operativo, y ahí Gustavo me ayuda, tú necesitas... Giovanni también. Tú necesitas que se genere un acto administrativo. Es el primer elemento donde tú puedes generar un análisis donde está la injusticia o la vulneración del derecho o la mala gestión o la mala administración que hizo el prestador. Sobre la base de esa realidad tú tienes otra, que es que el defensor en su ley tiene la capacidad de hacer visitas y en ese momento, que era de avanzado, podía incluso entrar a los archivos de las instituciones. ¿Qué pasó? Ya tenemos una ley de libre acceso a la información. O sea, tenemos ya una ley de compra y contrataciones. Bien cumplida. Hay una serie de reformas que la ley no prevé y justamente es parte incluso de la propuesta de nosotros. Nosotros planteamos una nueva ley que la enseñamos cuando hicimos la presentación, la postulación, totalmente, que es lo que nosotros pretendemos, porque gracias a Dios esto ha sido un trabajo sistemático que inició no solamente con la parte académica y documental. Estamos hablando, nosotros hicimos pasantías en fiscalía, se hicieron análisis de sentencias, se hicieron grupos focales, se hicieron encuestas. Entonces, todo eso te da un marco teórico para poder sustentar. Hay un Hay un temita importante que me ha parecido sumamente interesante la entrevista y creo que el tiempo ni siquiera nos dará.
tú dices que el defensor del pueblo puede acudir a las instituciones, o sea, en representación de esa persona que se le han vulnerado derechos y ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? República Dominicana es un país donde muchas de sus instituciones viene cojeando, o sea, que tienen problemas. Hay veces que el que está afuera hace oposición, la oposición perfecta. Pero, por ejemplo, cuando se llega, la situación es otra. Hay problemas que son hasta difíciles para la misma institución de resolver. Por ejemplo, ahora mismo hay un tema con las prestaciones. Hemos visto diferentes escenarios de gente que se encadena y demás. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede una institución que no tiene el presupuesto pagar de inmediato, o sea, a la gente al mismo tiempo? Entonces, ahí entra el tema de la eficiencia. Porque una cosa es el defensor que te puede ir a tratar de solucionar una situación de la vulneración de tus derechos, y hay otra cosa en la parte gerencial de la institución. O sea, un gerente, y perdóname que pasa del defensor a la parte, un gerente no puede tomar una decisión administrativa de impulso. Tiene que ser sobre la base de un flujo de caja, tiene que ser sobre la base de un presupuesto, tiene que ser sobre la base de una estructura presupuestaria. Ustedes orientan también, por ejemplo. Por eso te digo, permíteme dejar el defensor aquí e irte al aspecto de racionalidad en el gasto y de eficiencia en la gestión. Yo lo decía como defensor. En esto, entonces vuelvo aquí, por eso te dije, vamos a definir, porque son dos aspectos. Eso es la parte, vamos a decir, la reflexión sobre lo que tú planteas. Ahora, el defensor lo que termina es asistiendo a un proceso de asistencia, valga la redundancia, donde realmente hay que sentarse con el actor, en este caso con el administrador, para analizar cuál fue la situación e incluso... Porque ustedes son imparciales también, supongo, por ¿verdad? eso, o sea, porque hay veces, por ejemplo, que la denuncia viene de fuera y en muchos casos son denuncias alegres. Por eso el principio de la neutralidad. Justamente es el aspecto que tenemos que significar. La no politización. No, la neutralidad. O sea, desde que yo asumo un prejuicio, asumo un valor, asumo una ideología, ya yo estoy generando una serie de pensamientos y de acciones sobre la base de ideas preestablecidas. Y por eso el tema de que no debería ser político, porque usted se imagina, por ejemplo, si él pertenece a una organización política y entonces se aparece en una oficina del Estado, y bueno, ahí viene el contrario, o viene... Sí. O sea, Pablo, tenemos que irnos, pero antes yo quiero que tú le envíes un mensaje a ese pueblo dominicano que te está observando, que esté esperando que la República Dominicana se fortalezca a nivel institucional. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Antes de despedirnos, en el caso de Gustavo, quiero que veas un ejemplo internacional, porque a mí me gusta hablar de manera docente porque fue parte de mi formación. En Argentina, hace 9 años, yo también. Yo viví en Pueyrredón y Santa Fe, en Barrio Norte, cerca del cementerio. Yo vivía cerca del Parque Las Heras. Bueno, pero en Argentina hace 9 años no hay defensor del pueblo, porque quien estaba de defensor decidió ser candidato a senador de la provincia de Buenos Aires. Wow. Entonces, ¿qué dijeron los políticos? No, pero yo no voy a poner a nadie que luego quiera aspirar. Entonces, esa es la parte. Este tema de que si es partidario o no es partidario es pensando en la institucionalidad, porque al fin y al cabo el defensor lo que termina siendo es una figura constitucional la cual todos tenemos que preservar, y lo cual yo le digo a todo el ciudadano que está viendo esta entrevista: asumamos el tema del defensor como parte de la reforma o de la modernización, pero más que todo de la institucionalidad democrática que existe en República Dominicana, que está pactada en nuestra Constitución Dominicana. ¿Cómo qué? Como un Estado social, democrático y de derecho. Entonces, eso es lo que estamos abocados, en respetar el debido proceso, los resultados del mismo, y mantener la estructura que nosotros hemos definido como una sociedad moderna. Y gracias a ustedes por invitarme acá. Sí, excelente. Claro, le queremos dar las gracias a Pablo. Nos sentimos muy orgullosos que existan aspirantes como Pablo Ulloa para ser defensor del pueblo. No todo está perdido a nivel institucional en la República Dominicana. Cuando observamos un profesional con un grado académico bueno, que se ha preparado, que hoy en día tenemos el orgullo de tener un aspirante como Pablo. Nuestra generación también. Y que representa Sí. nuestra generación, como dice nuestro compañero Robinson Galvez. Estuvieron con ustedes Gustavo Valdés, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.